Saludos, saludos y bendiciones en este día. Que Dios te bendiga. Te doy la bienvenida de antemano. Te pido que te mantengas conectado y conectada. Hoy vamos a estar compartiendo una porción de la palabra bajo el tema Dios ve la injusticia. Dios ve la injusticia. Dios lo ve absolutamente todo y Él sabe lo que es justo, pero también Dios sabe lo que es injusto. Y sobre esto vamos a estar hablando en este día. Primeramente le doy la bienvenida, ¿verdad?, a las personas que se han de estar conectando. Estamos orando por lo acontecido en Nepal. Lamentable situación, muy terrible lo que está aconteciendo actualmente con la naturaleza, tantas catástrofes, toda la situación que se está manifestando es tremendo. Son tiempos donde indiscutiblemente hay que vivir humillados delante de la presencia del Señor, y no porque sean estos tiempos tan complicados, sino porque realmente es lo que nosotros necesitamos siempre, estar humillados delante de la presencia de nuestro Señor, y aún más en situaciones donde los tiempos se ponen caóticos. La tierra se está manifestando, la naturaleza se está manifestando, y es lamentable ver todo lo que está aconteciendo, y oramos en esta hora para que sea el Señor fortaleciendo a cada vida, que sea el Señor dándole la fuerza a las personas que están en ese lugar donde aconteció esta tragedia nuevamente, ¿verdad? Este verano hemos estado viendo tantas tragedias. Recuerdo que cuando me metí en las redes sociales, que veo el video de lo acontecido, esa avalancha que hubo en Nepal, lo primero que pienso es que yo pensé, esto debe ser inteligencia artificial, porque a veces en las redes sociales publican tantas cosas que muchas son noticias falsas, y a veces pues uno no sabe cuándo es una noticia falsa y cuándo es una noticia real. Pero cuando vi que esta noticia de Nepal era una noticia real, de verdad que es muy lamentable lo que está aconteciendo y todas las personas que han sido afectadas, las víctimas. Impresionante cómo se está manifestando la naturaleza, así que oramos a Dios para que tenga misericordia de cada vida, de cada persona, que Dios siga teniendo misericordia de las naciones de la tierra. Seguimos clamando, hay poder en la oración, y creemos que cuando un pueblo se humilla, cuando gente clama al Señor, Dios puede obrar. Dios está obrando, aún en medio de las situaciones trágicas. Dios está obrando, aún en medio de las cosas que como humanos no podemos entender. Sabemos que la mano de Dios está. Así que, familia, yo les invito a que se mantengan conectados y conectadas, que nos unamos en esta hora a orar y a compartir la palabra del Señor. Nos vamos al libro de Génesis. Hoy nos vamos a Génesis 31, donde vamos a compartir una pequeña porción de la palabra bajo el tema Dios ve la injusticia. Dios ve la injusticia. Nosotros tenemos un Dios que ve lo que es justo y lo que es injusto. Y hoy vamos a hablar bajo ese tema, Dios ve la injusticia. Así que yo te invito a que busques la Biblia, a que vayas a la palabra, a que vayas al libro de Génesis. Vamos al primer libro de la Biblia, que es Génesis, y te invito a que te mantengas conectado y conectada. Quiero recordarte que también estamos conectados en las distintas plataformas. Si de repente no has podido ver el video desde el principio, puedes pasar por YouTube. Estamos conectados en la plataforma de YouTube, en el canal bajo el nombre Evangelista Carol Carrión. De la misma manera, estamos en la página de la iglesia de la cual formamos parte, que se llama Bethel Church. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Son las plataformas, estamos en todas las plataformas, las redes sociales, compartiendo la palabra del Señor, pidiéndole al Todopoderoso, al Santo de Israel, que sea Él trayéndole palabra en este día, ¿verdad? Es lo que me apasiona hacer. Una de las cosas que me apasiona hacer es buscar la palabra del Señor para que le dé palabra a usted, para que también le confirme, para que Dios le hable por medio de su bendita palabra y nos hable a todos. Necesitamos el maná todos los días, necesitamos el maná. Es la palabra, es el maná. La palabra es el alimento. La palabra es la que nos instruye. La palabra es la que nos da dirección. Entonces nosotros vamos una vez más a compartir la palabra. Así que te agradezco, tú que estás conectado y tú que estás conectada. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se conectan algunos. En Génesis, dice en Génesis 31, 17, dice la palabra. La leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, dice que Jacob huye de Labán.
Jacob huye de Labán. Dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en el camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido. El ganado de su ganancia, dicen que había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Aleluya. Damos gloria a Dios en esta hora, familia. Como les decía, familia, hoy vamos a hablar bajo el tema: Dios ve lo injusto. Dios ve lo injusto. En un momento dado resulta que Jacob estaba viviendo una injusticia. Recordemos que Jacob había tenido un problema familiar. ¿Con quién Jacob había tenido un problema? Jacob había tenido problemas con su hermano Esaú. Cuando pasó el tiempo de lo de la primogenitura, la bendición, ¿verdad? El conflicto que hubo entre Jacob y Esaú, resulta que Jacob sale de su tierra para partir a otro lugar. Jacob sale de su tierra huyendo porque Esaú lo quería matar. Jacob sale de su tierra huyendo porque Esaú lo quería matar. Esaú era su hermano, o sea, estamos hablando de un problema familiar. Jacob sale a la tierra de su tío Labán. Jacob parte a la tierra de uno de sus parientes. Y en ese lugar, Jacob comienza a trabajar. Jacob comienza a trabajar para Labán. Recordemos que desde el principio, desde el inicio, Labán, que era el tío, comienza engañando a Jacob. Jacob se quería casar con Raquel, pero en ese tiempo Labán a quien entrega es a su hija Lea primeramente. Jacob fue un hombre que tuvo que trabajar muchos años para poder casarse con las hijas de Labán. 7 años inicialmente para casarse con Raquel, y en ese momento resulta que su tío Labán no le da a Raquel, sino que le da a Lea. Entonces imagínate cómo se sintió en ese momento Jacob, engañado. Jacob no estaba siendo engañado por cualquier persona. Jacob estaba siendo engañado por su tío Labán, gente de su propia familia. Y cuando el engaño viene por personas de la propia familia, pues el dolor es más profundo, el dolor es más grande, porque estamos hablando de la sangre. Jacob se sintió engañado, pero él perseveró hasta que se pudo casar con Raquel. Ahora llega un punto donde Jacob está en la tierra de Labán trabajando y comienza a pasar una situación, familia. Y es que después de un tiempo resulta que este hombre llamado Labán tenía más parientes, él tenía hijos también. Como que tú tengas un tío, un pariente, ese tío tiene otros hijos, y esos hijos comiencen a murmurar en tu contra. Dicen que los hijos de Labán comienzan a murmurar en contra de Jacob. Comenzaron a decir como que este tipo se está enriqueciendo a cuesta de nuestro padre. Los hijos de Labán comienzan a murmurar en contra de Jacob porque Jacob supuestamente se enriquecía. Ellos decían, él se está haciendo rico a causa de nuestro padre. Entonces todo esto empezó a generar un conflicto familiar. La murmura abrió la puerta para que también hubiese un conflicto familiar. Las cosas se empezaron a dañar. Imagínate que Jacob huye porque tuvo un gran problema. Yo me imagino en ese camino Dios estaba intentando restaurar nuevamente la vida de Jacob. Porque vimos que Jacob, ¿verdad? De pasar de ser un hombre que usurpó a su hermano, ahora Jacob era una persona que estaba trabajando. O sea que podemos entender que Jacob quería un cambio en su vida, porque hay personas así, aleluya. Hay personas que quieren un cambio en su vida. Hay gente que anhela ser mejor ser humano. Hay personas que han cometido grandes errores como los que cometió Jacob, pero hay gente que ha tomado la decisión de decir, yo quiero un cambio en mi vida.
Yo quiero un cambio en mi corazón. Y qué lindo cuando podemos reconocer que hemos fallado, pero que queremos un cambio. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de un cambio, familia, no quiere decir que todo va a ser fácil. De hecho, te vas a enfrentar a muchos problemas cuando tú te determinas que quieres un cambio, porque ese cambio va a ser probado. Y es ahí donde nosotros decidimos si vamos a pasar la prueba o no lo vamos a pasar. Y la vida, tengo que decir que la vida es una constante transformación. Todos los días usted y yo, si estamos determinados a ser transformados, todos los días, hasta este día de hoy, usted y yo estamos aprendiendo algo nuevo. Hasta que usted y yo partamos de esta tierra, nosotros vamos a seguir siendo transformados. Y ya cuando seamos transformados, se abrirá la puerta algún día para que nuestros cuerpos sean transfigurados. Pero mientras estemos acá, usted y yo no hemos dejado de aprender. Mientras estemos acá, usted y yo no hemos dejado de crecer. Cada día es una enseñanza nueva para aquellos que han determinado encomendar sus caminos al Señor. ¡Aleluya! Si tú encomendaste tu vida y tu camino al Señor y tú le has pedido que tú quieres ser transformado, día tras día tú vas a aprender algo nuevo. Jacob, yo me imagino a este varón ahora en esa nueva etapa de vida. Era un usurpador, pero ahora era un hombre trabajador. Ahora hay un detalle, es que la vida, esto no cambia, esto es ley de vida. Siembra y cosecha, esto es ley de vida, esto no cambia. Por eso es tan importante que nosotros analicemos todo lo que hacemos, porque lo que hacemos es una siembra y va a haber una cosecha. Y Jacob, cuando se determina a trabajar, que este hombre ahora está haciendo las cosas diferentes, resulta que ahora quien es engañado es él, es Jacob. Anteriormente quien fue engañado fue Esaú. Jacob engaña a su hermano. Ahora Jacob lo están engañando. Siembra y cosecha. Pero sabes una cosa, que Dios, independientemente lo que estaba aconteciendo, Dios, nuestro Dios, conocía el corazón de Jacob. Dios conoce el corazón de cada persona que tiene la intención verdadera de un cambio. Y Dios le iba a ayudar a aquel varón. Hay gente que hoy Dios le recuerda, tú que te has determinado a cambiar tu vida, de eso no va a ser en vano el esfuerzo que tú estás haciendo. El sacrificio que tú estás haciendo para ser una mejor persona cada día no va a ser en vano. Las veces que han menguado en tu vida no van a ser en vano. ¿Saben lo que hizo Dios con Jacob? El Señor le dio una protección especial. Había una protección sobre Jacob. E independientemente lo estaban engañando, no pudieron hacerle un daño mayor. A Jacob no le pudieron hacer un daño mayor, le pudieron engañar, pero a él no le pudieron hacer un daño mayor. Familia, ya casi para concluir, Jacob, pasa que cuando acontece todo este problema, lo que les estaba contando de la familia que estaba murmurando en contra de Jacob, y cuando acontece la situación donde ya Jacob se da cuenta de que Labán no lo estaba mirando con buenos ojos. O sea, había un cambio de actitud en Labán. Labán ya no estaba mirando a Jacob con buenos ojos, con buenas intenciones. Es como que Labán ya no tenía un buen concepto de Jacob. No lo tenía. Entonces eso seguramente estaba cambiando la manera en que Labán se relacionaba con Jacob. Y Jacob se dio cuenta y Jacob se determina a hacer algo. Pero pasa algo en particular. Y es que Jacob no toma decisiones a la ligera. Mira, si ya Dios estaba guiando la vida de Jacob y ya Jacob se estaba dejando guiar por el Señor, que Jacob no iba a tomar decisiones a la ligera. Fueron 20 años aguantando el engaño de Labán y Jacob no iba a tomar decisiones a la ligera. Si Jacob hubiese tomado decisiones a la ligera, Jacob se hubiese ido antes
de que hubiese pasado 20 años bajo el engaño de Labán, que lo engañaba con el salario, era un engaño monetario. Labán engañaba a su sobrino con el salario. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Esto tenía que ver con animales y todo eso, con el ganado. Labán lo engañaba, o sea que Jacob pudo haber dicho, yo me voy, yo no voy a aguantar lo que me está haciendo Labán, pero sabes una cosa, que Jacob se movió, pero Jacob se movió porque Dios se lo reveló. Jacob se movió de esa zona donde él estaba siendo engañado porque Dios le reveló. Y cuando Dios te revela, no existe una cosa más difícil que salir de la zona de confort, o cuando ya tú tienes una vida completamente hecha. A veces las personas se acostumbran a estar en esa vida aunque sea mala, y sacar a una persona de ese estatus a veces cuesta. Pero cuando tú eres una persona que está direccionada por el Todopoderoso y Dios te habla y Dios te confirma y te dice, no te vas a quedar bajo ese engaño, no te vas a quedar bajo ese maltrato, sal de esa tierra, sal de esa tierra. Dios se lo habló a Jacob. Jacob tenía que salir de ese lugar. Jacob tenía que salir de esa tierra. Ya era el tiempo. Ya él había vivido mucha opresión, ya él había vivido mucho engaño por parte de Labán, pero como Dios lo estaba viendo todo, ya había llegado el punto donde Dios tomó acción y dijo, sabes, ahora te vas a regresar a tu tierra, te vas a regresar a la tierra de tus parientes, te vas a regresar a la tierra de tus antepasados. ¿Por qué razón? Porque ya Dios lo estaba viendo todo, familia. Y ya casi para concluir, como les decía, cuando uno da un paso de algún movimiento en la vida, esto no son decisiones cualquiera. Estos son decisiones difíciles. Estos son decisiones complicadas. Y para tomar decisiones hay que tener incluso hasta valentía. Para tú tomar decisiones importantes vas a tener que ser valiente en la vida y sobre toda cosa bien direccionado por Dios. Esto pasó con Jacob. Pero ahora hay un detalle, que Jacob no estaba solo. Jacob no sale solo de la tierra de Labán. Jacob sale con Raquel y sale con Lea, que eran sus esposas. En ese tiempo ellos tenían más de una esposa. Jacob sale con Raquel, pero Raquel comete un error. Y es que Raquel, ella se robó los ídolos de su padre. Raquel se roba los ídolos de su padre. Raquel no tenía que hacer eso. Ellos podían salir con la cabeza en alto, pero Raquel robó. No era necesario. Pero me pongo a pensar que Raquel estaba herida en ese momento, porque ella sentía que no la habían hecho parte de la herencia que correspondía a esta familia. Y es ahí donde ella se roba los ídolos y se les levanta una persecución. Aleluya. Se levanta una persecución en contra de Jacob, en contra de Raquel, en contra de esta familia por los ídolos que se habían robado. Porque cuando Labán se da cuenta, Labán se enoja, Labán se llena de ira y comienza a perseguir su familia, hasta su propia hija. Labán comienza a perseguir hasta su propia hija, pero algo acontece y algo sucede. Y es que Dios estaba protegiendo la casa de Jacob, como Dios está protegiendo tu casa. Pero es importante que cuando hagas un movimiento no cometas el error de Raquel. Cada movimiento que tú haces, hazlo con la cabeza en alto. Dios no quiere más enemistad entre las personas. Esto no era para que hubiese enemistad. No era para quedar en enemistad, y menos para estos tiempos que hoy día nosotros estamos viviendo. Vivimos en tiempos donde no debe haber enemistad. Miren cómo está la tierra. Aquí había un conflicto de familia. Aquí había conflicto entre personas que no debían estar peleándose, porque eran familia, deberían estar unidos. Y es lo que Dios te quiere recordar en este día, que no vale la pena. La vida es un regalo.
Esto que nosotros estamos viviendo, esta vida, esto es un regalo que no es eterno. La naturaleza de nosotros, el ser viviente por naturaleza, siempre va a tener como ese instinto de defensa. Te vas a querer defender cuando te hacen daño. Te vas a querer defender cuando te hacen el mal. Pero recuerda algo importante. Necesitas aprender a dejar todo en manos de Dios. Porque contigo camina uno que es juez y que es abogado. Contigo camina uno que hace justicia. Por eso tú no puedes tomar las cosas con tus propias manos. Déjaselas en manos del Señor. El Señor nos manda hasta que amemos nuestros enemigos, porque Dios siempre quiere preservar tu corazón. Dios sabe el daño que puede hacer la falta de perdón. Dios conoce la naturaleza del ser viviente, la tendencia que los seres humanos podemos tener a lo que es la falta de perdón. Por eso muchas personas les cuesta perdonar. No es que sean personas diferentes porque les cueste perdonar, es que todos los seres humanos son así. Es una naturaleza humana que si te hacen algo, automáticamente tú vas a generar pensamientos negativos en contra de esa persona que te hizo daño. Eso no quiere decir que tú eres diferente a otras personas, quiere decir que tú eres un ser humano. Entonces tienes que vivir contra esa naturaleza humana y vivir en la naturaleza de Cristo Jesús. Y para eso se necesita oración. Para eso se necesita una relación con el Cordero, para fortalecer nuestro interior, para que constantemente el Todopoderoso te dé y nos dé una revelación, que como siempre menciono, la revelación es la que desarma el argumento de Satanás. La revelación que Dios te da, la revelación es lo que te hace que tú entiendas, que tú comprendas lo que estás viviendo y la palabra te lo afirma. La palabra te puede hasta enseñar. Mira, la palabra no solamente te habla de tu vida. La palabra te puede hablar hasta de las demás personas, hasta de cómo es el mundo, cómo cada situación incluso. A veces hay situaciones que antes de tú enfrentarlas, ya Dios te está revelando con la palabra. Y ya Dios te va mostrando lo que te vas a enfrentar, cómo vas a tratar con la persona, Dios te va mostrando y esto te ayuda a armonizar tus emociones, porque ya tú vas entendiendo y no vas a la defensiva, porque estás entendiendo, Dios te lo está mostrando, el Señor te está guiando, porque Dios no quiere que vivas atrapado y atrapada con la ira. Dios quiere que vivas en un constante perdón en Cristo Jesús. Así que recuerda, Dios quiere levantarte. Dios levantó a Jacob. Había promesa sobre la casa de Jacob. Pero Jacob tuvo que aprender a ser humilde y a seguir hacia adelante. Y al final de cuentas, después de toda esta persecución que hubo de parte de Labán, todo se armonizó. Porque no solamente trataba de Labán, trataba también de Raquel. Allí estaba Lea, allí estaba toda su familia. Y no hay tiempo para eso. Después de ver imágenes como las que nosotros hemos presenciado de manera visual en estos tiempos, en este verano que ha sido tan agresivo, esto nos ayuda a entender con más claridad la importancia de que nosotros vivamos en un constante perdón. Porque al final de cuentas, ¿sabes de qué nos damos cuenta? De que Labán fue una persona que engañó. Pero nunca olvidemos que Jacob también fue una persona que engañó. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que han cometido errores en su vida, pero usted también ha cometido errores en la vida de otras personas. Y se trata de seguir adelante, de reconocer dónde estamos mal para poder aprender a ser mejores personas y tener una verdadera vida en Cristo Jesús. Te bendigo, mi familia hermosa. Que Dios te bendiga en esta tarde, que el Todopoderoso y que el Santo de Israel te ilumine con su santa presencia. Oro para que el Espíritu Santo te envuelva en este día en su bendita presencia y que el Señor te llene de su luz, porque en su luz es donde nosotros vemos la luz.
Te bendigo, te agradezco tú que te has conectado.